Navacepedilla de Corneja es un municipio de la comarca de El Barco de Ávila Piedrahíta, situado en la parte alta del Valle del Corneja, en la provincia de Ávila, de la que dista 58 kilómetros. Toma su nombre del río Corneja, el cual discurre dentro de su término en la parte más abrupta de su curso. Se sitúa a los pies del macizo de la Serrota y de la vertiente norte de la Sierra de Villafranca, entre los cursos del río Corneja y el arroyo que baja del puerto Chía. La localidad se encuentra situada a una altitud de 1.256 metros sobre el nivel del mar. Linda al norte con Casas del Puerto, al sur con San Martín de la Vega del Alberche, al este con Garganta del Villar y al oeste con Villafranca de la Sierra. Tiene un anejo denominado Garganta de los Hornos, popularmente conocido como La Aldea, y una extensión de 30,3 kilómetros cuadrados, con un censo de población de 145 habitantes. Aproximadamente la mitad de su territorio está protegido, formando parte del espacio natural de las sierras de la Paramera y Serrota. Las zonas más altas de la sierra están dominadas por vegetación propia de los prados de cumbres, creando lo que se conoce como cerbunales. Estos representan un notable interés económico, al ser la base de la alimentación estival de la cabaña ganadera, aquí representada por la vaca avileña negra ibérica. Por debajo de la cota de los cerbunales aparece predominantemente el piorno serrano y a menor altura el bosque de robles. Cabe destacar la gran variedad de aves, como las rapaces, entre las que destacan el águila imperial ibérica, el buitre negro, el buitre leonado, águila real y el milano negro. En su territorio campean también cuervos, urracas, mirlos, golondrinas, gorriones, jilgueros, etc. Entre los monumentos se encuentran la iglesia de San Martín, donde destaca el artesonado y el retablo barroco, que es de los primeros que se realizaron de este estilo. La ermita de San Juan Bautista en la aldea. La plaza mayor, de planta cuadrada, con pilón y algunas casas con soportales. Molinos harineros, en el curso del río Corneja, 2 en Garganta de los Hornos y 1 en Navacepedilla. Y finalmente, subiendo hacia el puerto Chía, justo al lado de la peña El Cuervo, existen restos de una calzada de piedra, empleada como cordel para trasladar el ganado hacia el sur. La fuente principal de ingresos está basada en la actividad agrícola-ganadera, siendo cuna, reserva y núcleo de conservación de la raza bovina avileña negra ibérica. Con respecto a la producción agrícola, destacan las judías del Barco, las hortalizas y la fruta. ¡Vamos, güey! ¡Tira! Cada vez que voy... Cuando llegaba la primavera se escardaba, que consistía en limpiar las malas hierbas. También en este mes se hacía la recolección de la fruta, manzanas reineta blanca y pera de Aranjuez. Todo el pueblo se dedicaba a esta actividad, mujeres y hombres, saliendo a la recolecta por la mañana, no muy temprano, pues no se podía recoger con la humedad del rocío. Se iba a los huertos y se llevaban unas cestas con un gancho para colgar en el árbol y una escalera. La fruta de la cesta se echaba en canastas y se cargaban en los burros y carros de bueyes. Se almacenaba en almacenes propios, que muchas veces eran las habitaciones de las casas, y después se vendía. Al amanecer del mes de mayo y junio se empezaban las tareas del día. Las principales eran abonar la tierra con el estiércol del ganado, mullir, es decir, remover la tierra para que la planta desarrollara su plenitud, y se acollaba, o lo que es lo mismo, hacer surcos para poder regar. Todas estas tareas se realizaban con el azadón. También tenían que hacer varas de los bardales para que sirvieran de sujeción a la planta de la judía, que era lo que más se sembraba, en distintas variedades, planchada y morada. Cuando todo estaba preparado se sembraba, sobre todo, patata, judía, lechuga, tomate y cebollas. En el mes de julio se recogían los cereales que se habían sembrado en octubre. Primero se segaba con una hoz, haciendo gavillas y haces para luego transportarlo a la era en caballerías y carros. Se hacía la parva, que consistía en extenderlo en el suelo en redondo para después trillarlo.
Una vez trillado se amontonaba y se limpiaba con un bieldo echándolo al aire para separar la paja del grano. También se paleaba con el fin de dejarlo más limpio y hacer desaparecer el tamo. Después se cribaba haciendo montones para medirlo con las cuartillas y echarlo en los costales, comprobando así cuál había sido la producción. ¡Ya, vuelve! Los surcos de mi ventana están llenos de terrones y tu cabeza está llena de ilusiones. Trácole, ve. Porque soy gañán de bueyes. Me llaman el pinchiaculo. Ten cuidado tú, serrana. Durante el verano había que regar los huertos y recoger el heno. Los huertos se regaban con el agua del estanque o del río, para lo cual había una persona encargada que era el aguador. Se echaba un pregón y se sacaba a subasta el puesto. Estaba encargado de abrir el estanque y organizar la forma de riego. Este tenía un jornal en la época de riego, que era pagado por los propietarios de las fincas, siendo proporcional el pago a la cabida de finca. Para recoger el heno se formaban cuadrillas con guadañas para segar los praos, siendo un trabajo muy duro desde por la mañana al amanecer hasta la noche. Después de segarlo, se dejaba secar. Cuando estaba seco se hacían peces largos con horcas y rastros y con una yunta de burros o vacas se ataban 2 sogas largas al yugo y en el otro extremo se ponía un palo largo y grueso, garipolo. Colocándolo detrás del pez, 2 hombres se montaban en él con una horca para arrastrar la narria hasta la almierada para hacer el almiar. En la jornada de trabajo se hacían varias paradas para alimentarse y descansar. La primera era a las 9 de la mañana, cuando las mujeres les llevaban el almuerzo de patatas revolconas. Se seguía trabajando hasta mediodía, que era cuando el sol más apretaba, por lo que se dejaba la faena y se volvía a casa a comer y descansar si la finca estaba cercana, y si no, las mujeres les llevaban la comida, casi siempre garbanzos. Se volvía a faenar a las 5 de la tarde, retirándose a casa a la puesta de sol para hacerse cargo de los animales. La cena se hacía en familia, y después de la cena se disfrutaba de la conversación. Los más jóvenes salían a charlar a la plaza. En octubre se sembraba el cereal, centeno, trigo y algarroba, para lo cual había que preparar la tierra arándola con animales. Después se derramaba el grano y se volvía a arar para que quedara bien mezclado el grano con la tierra, dejando pasar el invierno. Para tener leña en el invierno se iba a la sierra a por calabones o piornos para almacenar. En octubre y noviembre se recolectaban los productos de la huerta. El pueblo se dedicaba al ganado vacuno y ovino. La mayoría del ganado se mantenía con los pastos del pueblo. Otros se llevaban a Extremadura a pasar el invierno, para lo que se hacían los cordeles, que consistía en llevar al ganado andando por las cañadas reales. Duraba la trashumancia alrededor de 15 días, y se llevaban las vacas y las ovejas. Para el transporte de mantas, comida, ropa, etc., se utilizaban las caballerías. En un día de cordel se andaba alrededor de 20 kilómetros. Se paraba para pernoctar en ventas que previamente se había acordado y estaban preparadas para el descanso del ganado y de los ganaderos. En estas ventas se cenaba y desayunaba, haciendo el almuerzo en el camino, que consistía en pan y embutido bien regado con fresco vino de la bota. Cuando llegaban a Extremadura, en la finca que se había arrendado, había un chozo preparado para que el ganadero viviera durante el tiempo que estaba el ganado.
El chozo estaba hecho de palos y retama, teniendo una puerta, y en medio del chozo estaba el caldero colgado para la lumbre y poder cocinarse. Dormían en unos sacos de paja y la manta. Algunos chozos eran de piedra. Los pastores del pueblo sacaban durante el día las ovejas y por la noche las cercaban al lado de su choza, donde dormían para evitar que los lobos se las comieran, siendo ayudados por los perros guardianes. Casi todas las familias tenían gallinas, cerdos y cabras para poder obtener huevos, leche y carne para todo el año. Los cerdos se llevaban diariamente al corral del porquero o corral público donde se juntaban todos. Cada día un hombre del pueblo los sacaba a pastar a orillas del río. La persona designada era avisada haciendo sonar un cuerno, debiendo realizar la tarea en proporción al número de cerdos que tenía, es decir, un cerdo un día. Los cerdos se mataban para la Pura o San Martín en el mes de diciembre, haciéndose entonces la matanza.